Bueno, lo que también está en el marco de un proceso de desregulación o de cambio, no sé cómo explicarlo, lo dirá mejor el entrevistado, es todo lo relativo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sabemos que tenemos un gobierno que si bien es nacionalista en muchas cosas, o hace gala a un discurso más nacionalista en comparación con el gobierno de Alberto Fernández, pero nacionalista en cuanto a los valores, en cuanto a la tradición, etcétera, etcétera, pero por otra parte es liberal en lo económico. Entonces es interesante ver cómo se están conjugando estas dos variables, ¿no? Y cuál gana, cuál termina imponiéndose, si la más nacionalista y tradicionalista y defensora de los valores de la nación, que entiendo que existe dentro del gobierno de Javier Milei, o la otra, la más liberal, incluso libertaria, la de la desregulación total, la de, bueno, dejemos todo al arbitrio del mercado, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido también ha habido renuncias en las últimas horas. Más precisamente renunció el viceministro de Defensa, o sea, el segundo de Luis Petri, que es el teniente general Claudio Pascualini. Se desempeñaba como secretario de Estrategia y Asuntos Militares y era considerado el viceministro de Defensa. Presentó su renuncia de forma indeclinable por motivos personales, ¿no? Obviamente, como se dice en estos casos. Vamos a hablar con Carlos Pisolito, coronel retirado del Ejército, que nos va a ayudar a entender mejor lo que está pasando por estas horas con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Saludos a vos, a tu equipo y a toda la gran audiencia rosarina. ¿Se puede ver el fenómeno Milei respecto a las Fuerzas Armadas como una lucha entre dos vertientes, una más nacionalista y defensora de los valores y de lo nacional, y otra más liberal en lo económico, al menos una disputa entre la cultura y la economía? ¿Se puede ver así? Mira, no, Antonio, yo lo veo de otra perspectiva más realista, realpolitik. Para hacer una historia larga, muy corta, cuando es eliminado, reemplazado el proceso, la dictadura militar, en 1983 se inicia un proceso de desgaste, de ninguneo de las Fuerzas Armadas. De hecho, Alfonsín sube al poder, al gobierno, bajo el lema destruir, romper el pacto militar sindical. Y Ujú. ahí ha sido todo puesto abajo, con algunos altibajos de casi un poco más de 2% del PBI que se gastaba en el proceso militar. Hoy estamos, no tengo el número exacto, pero debe ser menos de 0,8. Ujú. Con lo cual estamos por debajo de lo que las Naciones Unidas considera el mínimo para que una Fuerza Armada pueda ser operativa. Para que vos tengas una idea, más del 80%, casi el 90% Ujú. del presupuesto de defensa se pagan sueldos. Y de ese poco más, poco menos de 20% que te queda, el otro 80-90% son gastos de funcionamiento y mantenimiento, es decir, pagar el luz, la gas, es decir, y lo que te queda, que sería el 10%, es decir, un Mm. 1%, es con lo cual vos podés comprar bienes de capital, es decir, equipo militar. Sí, pertrecharte, pertrecharte. O sea, en definitiva, estamos con Fuerzas Armadas desarmadas, valga el versito y todo, Mira, ¿puede ser? mira, las Fuerzas Armadas son tres cosas. Primero, los profesionales, que son los que operan, hombres y mujeres, a mi criterio han mejorado, fruto de su esfuerzo, son excelentes. Lo segundo es la doctrina, que es la filosofía de empleo. En eso no se ha hecho gran cosa, porque habría la guerra en estos 40 años cambió 42 veces. La guerra es un camaleón, calidoscópica. Nosotros seguimos creyendo que vamos a pelear como peleamos en Malvinas o como íbamos a pelear contra Chile o como se peleó contra la subversión. Ujú. Eso no va más y eso habría que pensarlo. Y lo tercero son los fierros, es decir, los camiones, los aviones, los buques. Vos lográs ver pasar por Rosario, los Unimog ya Mm. eran viejos cuando yo era subteniente, son de la década del 70, han pasado 50, 60 años. La Fuerza Aérea hoy aplauden porque llegó una maqueta de un F-16, después que reemplazamos un sistema de armas que tenía 50 años, que eran los Mirage. Y así podemos hablar de los buques, podemos hablar de los vehículos blindados. Es decir, los fierros no dan más, es más, la gente se está muriendo porque no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Ujú. La semana pasada en Mendoza no hubo una desgracia, gracias a Dios. Se desplomó un helicóptero Puma que tiene 70 años con 4 tripulantes adentro, gracias a Dios a poca altura, y se salvaron, vuelvo a repetir, es decir, estamos, yo lo he denunciado, lo he hecho por escrito,
al borde de un cromañón militar. Bueno, tenemos el gran ejemplo del Ara San Juan. 44 personas que mueren por un submarino mal mantenido y con una tripulación mal entrenada porque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Porque entrenar una tripulación es combustible, son torpedos, son horas, son un montón de cosas que no están, no existen. ¿Escuché bien? ¿70 años tenía el avión Puma ese que tuvo un desperfecto? Sí, mira, yo era subteniente hace 45 años y ya ese helicóptero volaba con la misma matrícula. El helicóptero Lama. Helicóptero, quiero decir, sí, el helicóptero de la década del 60, 65, 70, ponele. ¿Hay otros helicópteros operativos con 70 años de trayectoria en otras fuerzas? Tenés los famosos UH, y hay que reconocer el esfuerzo tremendo que no solamente hacen los pilotos, que hacen nuestros mecánicos, que hacen magia. Pero yo cuando estaba en actividad, hace 10 años atrás, las Fuerzas Armadas norteamericanas tenían prohibido volar en nuestros helicópteros porque los consideraban inseguros. Eso fue hace 15 años atrás. A eso iba, en comparación, en parangón con otras Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿tienen volando helicópteros de 70 años? No. A ver, no quiero ser absolutista, pero de hecho debemos tener la fuerza con mayor material vetusto de la América del Sur. No quiero decir del mundo, porque no lo conozco. Pero Brasil está un submarino nuevo, Riachuelo, va a construir un submarino nuclear, ha comprado los SAP Vigen, que son unos cazas de última generación. Chile tiene la última versión del F-16, nosotros estamos comprando la primera, que todavía no la tenemos, llegó una maqueta. Perú tiene todo material de origen ruso de primera calidad, Ecuador también. O sea, si hoy... Tal vez otro país miserable, entre comillas, como nosotros, puede ser Uruguay, puede ser Paraguay. O sea, si hoy entráramos en guerra, no es que quiera pelearme con ningún país latinoamericano, pero si entráramos en guerra, solamente dependeríamos del coraje de nuestros soldados, que es mucho, entiendo. Mirá, sí. Porque de los pertrechos no podríamos fiarnos, da la impresión. Mira, ¿no? Yo te cuento con orgullo, hace poco se conmemoró la batalla de Zipacha, de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, que en Ecuador certificó el fin del dominio español en América. Había, ponerle 100 soldados argentinos del Ejército Libertador, de 5.000 o 6.000 que habían cruzado la cordillera, ya San Martín no estaba, a órdenes de un loco valiente que era Lavalle, cargaron a la caballería realista a Chus y Lanza y la derrotaron y le ganaron. Ahora, mi hijo, por ejemplo, en este momento es capitán. Le insuflo toda esta historia, todos estos mitos, toda esta razón de ser valiente. Ahora, estamos en el siglo XXI, ¿no? Claro. A ver, es como el amigo Colapinto, si quiere ganar en la Fórmula 1 puede tener un auto que se le rompa. Ni que hablar si vos vas a enfrentar, por ejemplo, a nuestro enemigo histórico de Gran Bretaña, que tiene aviones de última generación, que tiene misiles de última generación, que tiene esta película ya la vimos, Antonio. El valor es muy importante, es la base y no puede faltar. Ahora, si vos no lo suplementás con un buen material, con buenos fierros, con buena doctrina, esto es indiscutible. ¿Hay corrupción hoy en las Fuerzas Armadas? Lo voy a preguntar directamente, digamos, ¿no? Porque está dando vuelta esto, ¿no? En gente que conoce sobre defensa, te dice, hay negocios, o habría negocios. ¿Hay corrupción hoy en el gobierno de Milei? Mira, yo tengo una teoría. El gobierno saltan todos los días actos de corrupción. Tenemos este senador que pasó no sé cuántas veces a Paraguay con la mochila llena de dólares. Ahora sale el señor Ritondo, la ex gobernadora Vidal, y nos echan en cara a los militares que hemos, no sé, porque la denuncia no están en la sede judicial, hecho algún mal manejo en nuestra obra social, que se donaron el repuesto de helicópteros a una escuela. A mí me da la impresión que esto es humo y que es un verso para la tribuna. Por supuesto, los militares somos humanos y tenemos corruptos como cualquier profesión. Ahora, al lado de la corrupción política, que es tremenda, que es apabullante, yo creo que están usando esto como una cortina de humo para justificar, porque si vamos a una pregunta incluso más concreta, con todas las diferencias que teníamos con la administración anterior, con el ministro Tayana, estábamos materialmente un poco mejor. De hecho, yo, porque soy coronel, que ahora pago ganancia, he comenzado a cobrar un poco menos. El FONDEF, con el cual se venían comprando determinados elementos, no de gran porte, pero de gran necesidad, como pueden ser camiones, equipos de ingenieros, etcétera,
está suspendido. Se ha bajado nuevamente el presupuesto de defensa, es decir, estamos en la misma tendencia, por eso te mencioné al principio, la misma tendencia declinante. Cuando el mundo, ¿qué nos está? Si yo veo Medio Oriente, veo el Estado de Israel con 7 frentes, con sus fuerzas de defensa desplegadas a los 4 vientos, si vemos Ucrania, Europa, todo el mundo en este momento está incrementando su gasto de defensa por una cuestión de supervivencia. Nosotros tenemos un conflicto abierto que es la Gran Bretaña, que usurpa el 40% de nuestra plataforma marítima. Los recursos que no podemos negar hoy, la bendición de Dios a la Argentina en gas, en petróleo, en litio, en tierras raras, y tenemos un mundo que está absolutamente necesitado. Además, vino la general esta que ya se fue, Richardson, y nos lo dijo en la cara. Ustedes son un país rico, no pueden permitir que venga China. Perfecto, ¿y por qué vamos a permitir que vengan ustedes? ¿Por qué no nos dejan a nosotros decidir nuestro futuro y administrar nuestros recursos? La verdad que me dejaste sin palabras, ¿no? Me dejaste sin palabras. ¿Ves alguna posible solución? Porque le queda bastante al gobierno de Javier Milei, ¿no? No arrancó recién, pero bueno, todavía no pasó la mitad del gobierno. ¿Ves alguna posible solución de acá hasta el fin del mandato o ves que esto se puede profundizar, puede haber más corrupción al interior de las Fuerzas Armadas? Mira, Antonio, pese a que estoy retirado, a mí no me gusta hacer apreciaciones políticas. Yo soy un convencido que las Fuerzas Armadas no son del presidente, más allá que su comandante en jefe, no son de un partido político, son de la nación. Y así como hubo una política de Estado que ha sido el de financiar, el quitarle el presupuesto, el quitarle recursos a las Fuerzas Armadas, y que ya lleva más de 40 años, se tiene que poner de acuerdo la clase política argentina, desde la izquierda a la derecha, desde arriba hacia abajo, y decir, bueno, como hace cualquier país serio, lo vemos en Brasil, puede venir un gobierno liberal, como fue el anterior, de Bolsonaro, o un gobierno supuestamente populista, más de izquierda, como el de Lula, pero los aviones se siguen comprando, los submarinos se siguen produciendo. Acá tiene que haber una política de Estado atada a un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional, no estamos ser Corea del Sur, ni el Estado de Israel, pero sí, acorde a nuestra región, que tenemos países picantes en el sentido, lo tenemos a Chile, que es un país que está muy bien armado, lo tenemos a Brasil. Tenemos que tener una cuestión acorde, porque eso no solamente digo para hacer la guerra, que no estoy hablando de eso, sino para mantener una paridad que justamente, como lo decían los romanos, si vis pacem para bello, si vos querés la paz, prepárate para la guerra, eso es lo que te va a preservar la disuasión, el estar tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que va a incrementar las apetencias, las ambiciones, los sueños de grandeza de otro país? Tu propia debilidad. Entonces nosotros tenemos que salir necesariamente de este estado de debilidad. Gracias por este contacto, como siempre. No, gracias a vos, Antonio, un abrazo y saludos a toda tu gente de Rosario. Adiós.